Decimos que odiamos el mal, que nos indigna, que nos repugna, pero lo observamos con una atención que no le damos a casi nada más. Fingimos rechazo, mientras hacemos clic. Esta no es una historia de un crimen, ni de un monstruo específico. Es la historia de algo mucho más incómodo, nuestra fascinación por el mal. Y para entenderla, tenemos que ir hacia atrás, muy atrás, hasta el primer momento en que alguien decidió hablar de la oscuridad frente al fuego. Mucho antes de que existieran palabras como mal o pecado, hubo algo más simple. Miedo. Miedo a lo que se escondía en la oscuridad. Las primeras historias que contamos no eran sobre héroes, sino sobre aquello que podía destruirnos. Pero algo curioso ocurrió desde el principio. En cuanto el peligro se volvía relato, en cuanto la muerte se convertía en historia, el miedo se mezclaba con otra cosa, con una atracción extraña, con la necesidad de escuchar cómo sigue. Con el tiempo, el miedo tomó otra forma. No solo se hablaba del peligro, se empezó a regularlo. En lugares como Mesopotamia, nacieron códigos que definían qué estaba bien y qué estaba mal, y sobre todo, qué castigo merecía quien cruzaba la línea. Estos textos no eran simples normas, eran un catálogo de posibilidades. Cada ley contra un crimen describía un crimen. Cada castigo imaginable pintaba, en la mente de quien lo leía o escuchaba, una escena. La ley pretendía contener el mal, pero de paso, lo hacía visible, detallado, imaginable. La fascinación por el mal empezó a vestirse de justificación. No miramos por morbo, miramos para aprender, para evitarlo, para que no pase de nuevo. Una frase que se repetirá, con distintas formas, durante miles de años. En las polis griegas, el mal dejó de ser solo una amenaza externa, una bestia, un enemigo, un dios caprichoso. Empezó a habitar dentro del ser humano. El teatro trágico fue el espejo donde la sociedad se atrevió a mirar sus sombras. Lo interesante no es solo lo que ocurre en el escenario, sino lo que ocurre en las gradas. Personas respetables, ciudadanos, filósofos, comerciantes, todos observando, atentos, cómo alguien comete actos impensables. Nadie se levanta indignado. Nadie grita, no deberían mostrar esto. Porque, de alguna forma, entienden que necesitan verlo. El mal, convertido en tragedia, deja de ser solo algo que rechazamos. Se vuelve una herramienta para entendernos. Y también, para disfrutar del escalofrío desde un lugar seguro. Si las tragedias griegas eran una metáfora del sufrimiento humano, el anfiteatro romano era lo contrario, la literalidad del dolor. Aquí, el mal ya no era símbolo, era espectáculo. Roma convirtió la violencia en calendario. En los días de juego, era un deber casi cívico asistir. Ver morir a otro se mezclaba con el vino, la comida, las risas compartidas. Lo que para uno era tragedia absoluta, para miles era entretenimiento. Ese niño aprenderá que la muerte pública es normal, que el sufrimiento ajeno es parte de la fiesta. Y lo más inquietante es esto. No es un monstruo, no es un psicópata, es ordinario. Como tú, como yo, como cualquiera en un estadio. Con la expansión del cristianismo en Europa, el mal tomó una forma más definida. Dejó de ser solo un conjunto de actos para convertirse en una figura. El enemigo de Dios. Un diablo que tienta, que susurra, que arrastra. Cada sermón sobre el infierno no solo pretendía alejar a la gente del pecado, también pintaba, domingo tras domingo, un mural mental de sufrimiento detallado. ¿Cuántos niños escucharon esas descripciones antes de dormir? ¿Cuántas personas, años después, recordaban esos cuadros con una mezcla de miedo y una extraña curiosidad? El mal se convirtió en un relato de advertencia, pero cada advertencia, paradójicamente, alimentaba nuestra imaginación. El infierno era lo prohibido, descrito con lujo de detalles. Durante siglos, las ejecuciones públicas fueron el evento social por excelencia. Se suponía que su objetivo era moralizante. Miren lo que pasa si desobedecen la ley. Pero en la práctica, eran otra cosa. Eran un espectáculo. El castigo al mal se volvió una forma aceptada de contemplar el horror sin sentirse culpable. Después de todo, el que sufría lo merecía. Y eso hacía más fácil observar cada detalle. ¿Cuántos de ellos, esa noche, volverán a repasar la escena en su mente? ¿Cuántos contarán, una y otra vez, cómo fue? El mal, castigado, se convertía así en historia compartida, en anécdota, en relato, en entretenimiento disfrazado de justicia. Cuando el miedo se junta con la ignorancia y el poder, nacen las cacerías, y pocas han sido tan brutales y a la vez tan narradas como la persecución de las supuestas brujas. Los tribunales que las condenaban decían que lo hacían para proteger al pueblo. Pero mientras tanto, los mismos relatos de pactos con el diablo, de rituales oscuros, de reuniones nocturnas en el bosque, se expandían de boca en boca, alimentando una imaginación colectiva sedienta de historias. El mal necesitaba víctimas visibles, y la sociedad necesitaba un guión claro. Ellos son los malos, nosotros los buenos que miramos. Un guión tan cómodo
que aún hoy seguimos usando versiones de él. Con la llegada de la imprenta, algo decisivo cambió. Por primera vez en la historia, los relatos podían multiplicarse a una escala impensable. Ya no hacía falta estar en la plaza para ver una ejecución, ni en el pueblo para enterarse de una acusación. El mal empezó a circular por escrito. Al calor de las guerras religiosas, las tensiones políticas y los conflictos sociales, surgieron folletos, hojas sueltas, libelos. Algunos denunciaban abusos reales, otros exageraban, dramatizaban o inventaban. Lo que todos tenían en común era esto: el mal vendía. Lo que antes se contaba alrededor del fuego, ahora se imprimía en masa. Historias de traición, de asesinato, de torturas y castigos comenzaron a viajar de ciudad en ciudad. Cada nuevo horror se convertía en mercancía: tinta, papel y morbo. Desde el principio, nuestra relación con el mal ha sido contradictoria. Lo declaramos enemigo, pero no dejamos de mirarlo. Lo usamos como advertencia, pero lo consumimos como relato. Lo condenamos en voz alta, mientras en silencio pedimos: cuéntame más. Creemos que esta fascinación es nueva, que nació con el Internet, con las plataformas, con el true crime. Pero la verdad es otra. Lo único que ha cambiado es la tecnología. Lo que está a punto de ocurrir, siglos después de aquellas hogueras y aquellos anfiteatros, llevará esta fascinación a un nivel que nadie pudo imaginar. Una época en la que el mal dejará de ser un espectáculo ocasional, para convertirse en algo industrial, planificado, documentado al detalle. En el próximo capítulo, entraremos en los siglos en los que el mal dejó de ser un rumor contado al oído, para convertirse en archivos, fotografías, experimentos y propaganda. Y ahí, nuestra fascinación dejará de ser un simple escalofrío, para convertirse en algo mucho más peligroso. Si te ha gustado, no solo te vayas en silencio. Deja tu like, comparte con tus amigos, sígueme para crear más contenido, y cuéntame en los comentarios qué parte te gustó más. Nos vemos pronto, aquí, en Sector Cero.